Bien, bienvenidos a la clase del 22 de septiembre de Física 1. Hay una, hay una particularidad con respecto al tema del movimiento en dos dimensiones y es el caso del movimiento de los proyectiles. Entonces, normalmente hay tres suposiciones en el movimiento de los proyectiles. Uno, que la aceleración es debido a la gravedad. Voy a anotar acá. Movimiento de proyectiles. Movimiento de proyectiles. Entonces, aquí la aceleración se lo va a cambiar por la gravedad. Segundo, hay un efecto de resistencia del aire. Y ese efecto de resistencia del aire no lo vamos a considerar o no se va a tomar en cuenta. Y tercero, tampoco el movimiento de la Tierra afecta este recorrido. Entonces, simplemente lo que ocurre cuando un proyectil se dispara es que sigue una trayectoria. Y, por ejemplo, la aceleración se va a cambiar a la gravedad. Entonces, perdón, aquí vamos a aplicar la ley del seno y la ley del coseno. De manera tal que tenemos esto, ¿no? Este es mi plano cartesiano. Y esta es la velocidad inicial. Entonces vamos a recordarnos del tema de los vectores. Porque siempre un vector tiene sus componentes, ¿no? Y tiene un ángulo θ. Entonces esto es VOX y esto es VOY. De manera que, por ejemplo, cuando el proyectil se dispara, sigue una trayectoria, lo que le llama como una parábola. Entonces, hasta que aterrice o hasta que llegue ese proyectil, a eso se le va a llamar el alcance. Y entonces en esa trayectoria llega un punto en que el proyectil, cuando está acá justamente, la velocidad final en y es igual a 0. Y la velocidad en x y aquí hay una velocidad en x. Entonces, conforme sigue esta trayectoria, el proyectil, por ejemplo, va bajando. Y llega a este punto en el cual termina con una velocidad y esta velocidad también tiene sus propios componentes, ¿no? Velocidad final en x y velocidad final en y. Pero seguimos dejándole el indicativo del 0 por cuanto tiene un ángulo θ acá.
Entonces, frente a esta situación, yo voy a trabajar o vamos a trabajar con las siguientes fórmulas. Entonces, la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial. El componente de BOX es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. Y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de teta. ¿Qué más hay que saber? Este es la componente horizontal de la velocidad. Y en Y es la componente vertical de la velocidad. ¿Qué pasa con mi alcance? X. Entonces el alcance va a estar igual definido, X igual a la velocidad en X por T. Acordémonos que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Por lo tanto, este componente horizontal de la posición también lo podemos expresar así. Coseno de teta por T. También es posible expresarlo de esa manera. Y Y, que es la altura, se puede expresar POY por T menos 1/2 de la gravedad tiempo cuadrado. Esto también, en pocas palabras, podemos expresarlo con su respectiva componente o su respectivo ley del seno, ¿no? Porque si estamos hablando que es el componente de la velocidad en Y, esto es igual a velocidad por seno de teta por T menos 1/2 gravedad tiempo cuadrado. Entonces, con estas fórmulas nosotros vamos a trabajar. Ahora, esto, por si acaso, este es el alcance final, donde ya el proyectil aterriza. Pero también nosotros podemos calcular la trayectoria. Es decir, esta Y, esta altura. ¿Cuál es la trayectoria? Entonces, para la trayectoria de un proyectil, yo puedo valerme de la tangente del ángulo.
Entonces Y es igual a la tangente de teta por X, que es el alcance, menos gravedad dividido para 2 velocidad inicial al cuadrado, coseno al cuadrado de teta por X cuadrado. Entonces, este de aquí es la trayectoria. Esto es la trayectoria. Nuevamente, una trayectoria, alguien va a decir, pero ¿y este exactamente? ¿Cuál es la diferencia de esta ecuación con respecto a esto? A la última fórmula. Porque estamos viendo que esa es una expresión para cualquier intervalo de ángulos. Entonces, estos ángulos van comprendidos entre pi medios hasta 0. Y lo que es más, la forma de la parábola, esta forma de la parábola, correspondería a un modelo de y igual a la x menos b a la x. Esa es la diferencia de esta manera de calcular y, que sería la altura de la trayectoria, pero para ángulos comprendidos entre pi medios y 0 grados. Es ir calculando esta altura. ¿Qué más es importante conocer? Podemos conocer también la rapidez. Nuevamente, esto está asociado al tema de los vectores. Entonces, nosotros antiguamente lo conocíamos como la resultante. Entonces acá se le va a llamar la rapidez en el movimiento de los proyectiles. Entonces la rapidez está dado exactamente con la velocidad final, que es igual a la velocidad final en X más la velocidad final en Y. Acá está la rapidez. El ángulo de la trayectoria, igual como hacemos con los vectores, nosotros lo podemos sacar con la tangente de teta. Tangente de teta es velocidad final de Y dividido para la velocidad final en X. Así podemos sacar este teta, ¿no? En caso de que no los conozcamos. Pero para eso vamos a requerir saber las velocidades finales a las cuales llegó esta trayectoria. Máster, disculpe, ¿me podría explicar desde que comienza la trayectoria otra vez? Por favor, disculpe la molestia. Claro. Estamos describiendo el movimiento parabólico. El movimiento parabólico de cualquier proyectil, de una bola, de lo que sea, ¿no? Pero que conserve este tipo de movimiento. Entonces, para este tipo de movimiento, yo debo de considerar el ángulo teta. Entonces, ese ángulo teta tiene que ver, por ejemplo, de la inclinación con la cual se dispara el proyectil.
o la piedra, o la bola, lo que fuere. Pero esto está asociado a los conceptos básicos de vectores. Entonces, al momento en que yo lanzo algo y ese algo tiene una velocidad inicial, significa que esa velocidad inicial va a tener un componente. Y va a tener un componente en X y un componente en Y. Eso es lo que está graficado aquí. El componente en Y y el componente en X. Pero conforme va pasando el tiempo y este proyectil, esta bola, esta roca, lo que sea, va recorriendo su trayectoria, que es esta línea punteada negra, nos encontramos con dos situaciones. Llegará un instante en la cual ese proyectil tenga una velocidad en Y y una velocidad en X de 0. ¿Por qué? Porque es como que si le tomamos una foto y al momento de tomarle una foto es como que se detiene por fracciones de segundo y empieza a bajar. Entonces, adquiere otra velocidad en la parte de caída. Y esas son las velocidades finales de las cuales estamos haciendo mención. Entonces, todos estos problemas de movimiento de proyectiles van a aparecer, por ejemplo, con términos como cuál es el alcance final del proyectil. O pueden también preguntar cuál es la altura que ganó el proyectil mientras iba por la trayectoria. Entonces, de ahí se desprende todo este conjunto de fórmulas que es lo que les he estado explicando. La velocidad inicial en X obedece a la ley del coseno. Por lo tanto, es igual a la velocidad inicial del proyectil por coseno de teta, o de el coseno de este ángulo. Este es teta sub 0. Mientras que el Y, el componente en Y, obedece a la velocidad inicial por el coseno de teta, el otro componente. El alcance tiene que ver con mi clásica fórmula de velocidad que es igual a espacio sobre tiempo. Entonces, despejando el espacio, la X es igual a la velocidad inicial en el componente de X por el tiempo. Entonces, este VOX le corresponde la ley del coseno. Lo único que he hecho es reemplazar. VOX es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo. Lo propio hecho con la Y, que es la altura. Entonces, yo puedo valerme de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la diferencia ahora con respecto a esa fórmula? Que ahora la aceleración es la gravedad. Entonces, esta fórmula ya para ustedes es conocida. ¿Cuál es la variante? Que la aceleración se hizo gravedad. Y que aquí voy a tratar con el componente en Y. Por lo tanto, el componente en Y será igual a la velocidad inicial por el seno de teta por t menos un medio de gravedad tiempo cuadrado. Pregunto, ¿hasta ahí me he explicado? Sí, maestra. Bien, ya. Entonces les decía que estas son ecuaciones generales, pero hay un par de situaciones en particular
como el calcular la altura en una trayectoria cualquiera. Entonces, ahí me voy a valer de la tangente de teta. Entonces, para calcular esa trayectoria del proyectil en intervalos de teta menores a pi medio y mayores a 0 grados, y que por supuesto la forma de la parábola le corresponde a la ecuación y es igual a ax menos bx cuadrado. Esa es una ecuación cuadrática. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, yo puedo usar esta fórmula, donde y es igual a la tangente de teta por x menos gravedad dividido para 2 velocidad inicial al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, y todo eso multiplicado por x cuadrado, en esta ecuación. También ese vector puede darse en función a su magnitud o rapidez. Entonces eso nos hace acordar de la teoría básica de vectores, en la cual para calcular la rapidez o la resultante, yo lo que hacía era la raíz cuadrada de la velocidad final en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Si queremos calcular el ángulo, pues nos valemos de la tangente. Tangente de teta es igual a la velocidad en y dividido para la velocidad en x. Esto último es para poder calcular el ángulo. Pero el ángulo ya no el inicial, pues, sino la trayectoria, el final, que puede ser este, o puede ser uno que esté aquí intermedio. O puede ser uno que esté acá, mientras sube en la trayectoria. Y por cierto, ahí yo tendré una velocidad final. ¿Cómo lo grafica su texto de Serway? Muy sencillo. Aquí hay una velocidad final, una v, y esa v tiene su propio componente en x y en y. Esta velocidad también tiene su propio ángulo teta. Cuidado, alguien cree que es el mismo teta, no es el mismo. Yo le voy a poner teta prima, ¿ya? Para que sea diferente. Entonces, ese teta prima, por ejemplo, ese lo puedo calcular con esto de la tangente. Ese teta prima. ¿Por qué? Porque necesito, antes de calcularlo, encontrar la velocidad final en y la velocidad final en x. Preguntas, por favor, hasta ahí.
Me hice bolas con la velocidad en X y en Y cuando sacó la teta prima. ¿Me podría explicar un poquito mejor ahí, por favor? Lo que está pasando es que, a ver, yo voy a lanzar una bola. Imaginémonos que esta es una bola. Déjenme conseguirle un, no sé, a ver, por aquí hay una bolita. Esta es una roca. Y la roca vino alguien, un cañón, un futbolista, lo patea. Y esta roca va haciendo este movimiento. Hasta que cae. Entonces, en lo que esta roca va subiendo por esta trayectoria, he dibujado aquí una curva perfecta. Yo he dibujado, a esto le llamo una parábola perfecta. Pero en la vida real esto puede ser así o puede ser así. Pero aún cuando fuese así o cuando fuese más empinado, a ese movimiento le llamo trayectoria. Y a lo que yo lanzo mi roca parte igualito que el movimiento uniforme variado, con una velocidad inicial. Pero cuando la roca está por aquí, va a tener una velocidad final. O cuando está acá de bajada, también va a tener otra velocidad final. Entonces, esta velocidad final, cuando está aquí, también va a tener componente en X y en Y. Y el ángulo de esa velocidad no es el mismo con el que partió. Nunca va a ser el mismo. No puedo asumir que es el mismo. Entonces yo necesito en algunos problemas calcular este ángulo. Y tal como hemos venido haciendo el movimiento rectilíneo variado, necesitamos calcular las velocidades finales a la que llegaron los objetos. Entonces ahí viene el juego de ecuaciones que nosotros usamos para movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero a ellos nosotros le tenemos la aceleración. Pero teníamos la aceleración porque estábamos solo moviéndonos en el eje de las X. Ahora ya está en juego la gravedad. Entonces, donde antes era gravedad, ahora va a estar, perdón, donde antes era la aceleración, ahora va a ir la gravedad. Entonces, yo necesito calcular, por ejemplo, la trayectoria, la altura de la roca, la altura. Ahí viene mi fórmula, o ahí puedo emplear esta fórmula. El de la trayectoria, que es igual a la tangente de teta de X, que es el alcance, menos la gravedad dividido para 2 velocidad inicial al cuadrado coseno de teta por X cuadrado. Esta X que ve aquí es el valor del desplazamiento de la roca, pero con respecto al eje de las X. No es la Y, no es la altura, es la X.
¿Qué más puedo yo tener? Puedo tener la rapidez. Y ahí me acuerdo yo del vector resultante. El vector resultante era el vector final en x al cuadrado más el vector final en y al cuadrado, y a eso le saco la raíz cuadrada. A eso ahora le llamo rapidez. Y finalmente, si quiero calcular el teta, puedo valerme de la tangente para calcular ese nuevo ángulo. Y eso es igual, tangente de teta es igual a velocidad final en y dividido para la velocidad final en x. ¿Qué más puedo yo determinar con las expresiones? Puedo yo determinar los tiempos. Por ejemplo, el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar este pico. ¿Qué tiempo el proyectil o la bola llega hasta acá? Voy a borrar ya las ecuaciones más sencillas, que son la de velocidad inicial en x y velocidad inicial en y, para anotar la fórmula de el tiempo. Entonces, el tiempo es igual a la velocidad inicial por el seno de teta dividido para la gravedad. Este de aquí es el tiempo t que tarda en alcanzar el pico. Con esta fórmula. Lo mismo podemos tener la altura máxima. Entonces, la altura máxima la H máxima o la Y máxima también es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Dividido para 2 gravedades. Esa es la altura máxima del proyectil. Y la R máxima o la distancia horizontal recorrida en el doble del tiempo, es decir, esta R máxima o esta X máxima va a ser igual el alcance yo lo voy a poner como R o X máxima. Velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 teta, ya no es al cuadrado, sino seno de 2 teta. Y todo esto dividido para gravedad.
Entonces, esas son las fórmulas con las cuales vamos a trabajar para movimiento de proyectiles. Ahora sí me gustaría entrar a un ejemplo. Todo el mundo anotó las fórmulas. Por favor, confirmen si puedo borrar la pizarra. Mi máster, ya le tomé fotos, le envié al grupo también. A ver, el resto de personas, quisiera escuchar a Kenia Jiménez. Kenia Jiménez ya anotó la Sí, ecuación. sí, maestro, ya anoté todo. Melina Prieto. Sí, Miss. María Elena Bajaña. Sí, en la última fórmula donde dice R, no alcanzo a ver muy bien. ¿Qué dice? R o X máximo. Es el alcance, pero es el total de la trayectoria. Ya, mis gracias. Entonces, aquí es igual R o X máximo. Es R igual o a X. la velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 teta. Por seno de 2 teta. Todo esto dividido para gravedad. Ya. Muchas gracias, maestra. Ya. Entonces, ahora sí vamos a copiar o vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en el ejemplo dice que se lanza una piedra. Se lanza una piedra desde el techo de un edificio. Voy a borrar ya esto para hacer el dibujo del problema. Entonces aquí está el edificio y se lanza la piedra con un teta de 30 grados centígrados y con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Las ventanas. Eso dice el problema. Que forma un ángulo de 30 grados con horizontal y que además tiene una rapidez o una velocidad de 20 metros sobre segundo. Y la altura del edificio es 45 metros. 45 metros. ¿Qué sucede? Que la piedra, nuevamente, aquí está mi piedra ahora, va a hacer esto. Por favor, todo el mundo está atento con la trayectoria de la piedra. La piedra hace esto. Entonces, esta piedra va a aterrizar en un punto dado de X. Y la trayectoria de la piedra va a ser esto. Y si ve, no es una parábola tan perfecta como la que teníamos, pero sin embargo el principio es el mismo. Y se aplica igual.
Por lo tanto, le preguntan cuánto volará la piedra. Es decir, quieren saber el tiempo. El tiempo con el que esta piedra va a volar hasta caer. Entonces, para ello, empezamos calculando las BOY y las BOX. Entonces, el BOY es igual a la velocidad inicial por el seno de teta. Y el BOX es igual a BO coseno de teta. Entonces, POY es igual a la velocidad de 20 por seno de 30. Y BOX es igual a 20 por coseno de 30. Por favor, con sus calculadoras, ¿a cuánto da igual eso? Con sus calculadoras, señores, por favor, ¿a cuánto da igual eso? ¿Cuánto da igual BOX y BOY? A ver, Yulady Chávez, por favor, repórtese. ¿A cuánto da igual BOX? BOY da igual a 10. ¿Cuánto da? 10. 10. Pero estamos preguntando por el X. A ver, el 10, ¿de qué componente es? A ver, la señorita Lisel Mendoza, el BOY, ¿cuánto da igual? Lisel Mendoza, por favor, repórtese. Miss, me salió a 10. 10, ya, gracias. 10 metros por segundo. Y BOX, ayúdenos, Stephanie Loja. Máster, a mí me sale 17.32. porque en el primero, que es 20 seno 30, me sale menos 19.7. Creo que porque no es la calculadora avanzada. 20 A ver, hija. seno de 30. Seno de 30. Es 10. Y luego lo multiplicas por 20. Miss, es 17. Ah, sí. Ya está bien. 32. 30, ya. Entonces, con eso, ahora yo voy a encontrar el tiempo. Entonces, yo puedo usar mi fórmula de Y. Y es igual a velocidad inicial en Y por T menos 1/2 gravedad por tiempo cuadrado. Entonces, Y es igual a BOY, que es 10 por T menos 1/2 de 9.8 T cuadrado. ¿Tenemos la altura? Sí, es esta. Pero como tenemos nuestro nivel de referencia aquí, entonces, esto está en la parte negativa del eje de las Y. Por lo tanto, esta Y, al momento de reemplazarlo, lo reemplazamos con menos 45, que es igual a 10T menos 4.9 T cuadrado. Hasta ahí todos estamos.
Hasta ahí todos llegamos, por favor. Confirme Glenda Ávila. Sí, master. Ya, entonces esto ahora voy a hacerlo una ecuación cuadrática. Para hacer una ecuación cuadrática tengo que todo igualarlo a 0. Entonces esto queda menos 4,9 t cuadrado más este más 45 igual a 0. Ahí yo tengo mi ecuación cuadrática. Entonces vamos a usar dos artificios matemáticos y vamos a traer una fórmula del pasado. El primer artificio matemático es que no podemos dejar este primer término cuadrado con negativo. Por lo tanto, todo vamos a multiplicarlo con negativo. Menos por menos da más. Menos por más da menos. Y menos por más da menos. Ahora sí tenemos una ecuación. Y esto es un modelo cuadrático. Yo sé que muchos me van a decir que el modelo cuadrático es a la x cuadrado más b a la x más c igual a 0. Eso no importa. Porque para sacar la raíz de esto, yo puedo usar esta fórmula. X es igual a menos b más menos. Esto nos enseñaron en el colegio. Más menos b cuadrado menos 4ac y todo esto dividido para 2a. Esto no hay que olvidarse, porque con ese modelo o con esta forma cuadrática es que yo voy a resolver esta ecuación. Entonces ya ahí lo que hago es reemplazar para hallar esa raíz. Me voy a encontrar con una raíz negativa, a esa no la considero. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que 4.9 es A, esto es B y esto es C. Entonces ya, pues, manos a la obra y encontremos esa X. Esa X que para el caso nuestro de la ecuación, ¿qué viene a ser? ¿Qué letra viene a ser? A ver, ayúdenos, Jennifer Merino. Esa X de la ecuación cuadrática para nuestro caso, ¿qué viene a ser? La incógnita. La incógnita. La incógnita. ¿Qué letra es? La X. Yo quiero escuchar a la señorita Merino, porque todos tienen que participar. La X es incógnita y ahí podemos estar reemplazando con la fórmula general que tenemos ahí al lado. Ya, pero la X, no, ya, yo sé que es incógnita. ¿Qué letra es la X? En verdad. Que donde va la piedra a aterrizar. ¿Qué letra es? Por favor, respóndame factualmente. ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? La T. La T. Escucha. Perfecto, la T. La T. Es la T. Entonces, al momento de reemplazar, esto queda así. Mi T es igual a menos. El menos no lo cambio, pero esto es negativo. Menos 10. 10. Menos 10. Más menos raíz de b cuadrado. Entonces, el b cuadrado es Y al cuadrado. 10 al cuadrado.
que se va a hacer 100, menos 4a por 6, que es menos 45. Todo eso dividido para 2 por 4.9. Entonces, ¿a cuánto de esa raíz? Máster, no se ve la parte de abajo. Ya, ahí tienen la ecuación. Menos por menos más, 10. Luego tenemos 10 menos 10 al cuadrado, que se va a hacer 100, pero 100 positivo. Y menos por menos, que se hace más. ¿A cuánto da igual esa t? A ver, señorita Bajaña, ¿cuánto da igual esa t? Son 10 dividido por 2. 4 por 4.9. A ver, ayúdeme, Paula Ceballos. Máster, ¿cómo está? Buenas noches. Señorita Da dos Paula respuestas. Ceballos, ayúdele. Ya, se supone que son dos, porque es la negativa, la positiva y la 20 negativa. En la menos positiva, a mí me sale 2.02. 19. Paula Ceballos, por favor. Máster, le estoy hablando. ¿No me escucha? Hola. Hola. ¿Sí me ¿Estás escucha? calculando? Sí, a ver. Se supone que tienen que salir dos respuestas, ¿no? Menos por menos más. A menos por menos más, sí. Pero ya eso es cuestión de matemáticas, por favor. Es ir resolviendo lo que está dentro hasta afuera. No se lo voy a resolver porque ustedes tienen que hacer el esfuerzo. Eso ya es matemática. Me salen dos respuestas. A ver, ¿cuánto le salió a Kenia Jiménez? A ver, vamos resolviéndolo progresivamente, porque si no... Katia Paredes, ¿cuánto sale 4 por 4.9 y por 45? Katia Paredes, por favor, repórtese. Sí, mande. Ya, Katia Paredes, ¿cuánto sale 4 por 4.9 por 45? ¿Cuánto sale eso? 82, 88.2 mil. 882. 8.2. No, 88, es 882. 882.000. 882. Más menos. Menos 10 al cuadrado es 100. Menos por menos más. 882. 882 más 100, ¿cuánto da? Mabel Plúa. 982. Y sáquele Mabel Plúa la raíz cuadrada de eso. Mabel Plúa, por favor, repórtese. Deja abandonado la comisión. Mabel Plúas. Rosita Quiroz. 31.33. ¿Por qué sale? A ver, Rosita Quiroz. Steven Tobar, repórtese, por favor. Nada. José Villasís. Me sale
José Villasís, raíz cuadrada de 982. Es 31,34. 31, correcto. Entonces ya, listo. Ya, 2 por 4.9 da 9,8. Esto es igual a más 10 más menos 31.34. Y todo esto dividido para 9,8. Esto es lo que yo les decía, que no voy a usar esta raíz negativa. Esa raíz negativa no la voy a usar. Solo voy a usar la positiva. Entonces 10 más 31.34 significa que da 41. 41.34. Dividido para 9,8, ¿a cuánto da? 4,22. 4.22. Entonces, T, ¿a cuánto es igual? A 4.22. 22 segundos. Esa es la respuesta. Esta es la respuesta final. 4.22 segundos. Y ese es el tiempo de vuelo de esa roca. Preguntas, por favor. Preguntas. Preguntas. Vamos a encender las cámaras para hacer la toma del curso. Hay 22 personas que han culminado la conexión. ¿Quiénes son esos 22? Villasí, José, Tobar, Steven, Rosa Quiroz, Mabel Plúa, Pincay, Mónica, Paula Ceballos, Párraga Nayeli, Paredes Katia, Murillo Nayeli, Mora Dolores, Angie Miñán, Jennifer Merino, Lisette Mendoza, Ay, ay, sí. Ya. Lozano Catherine, López Bolívar, Stephanie Loja, Kenia Jiménez, Chávez Yuleidi, Castellano Karen, Cabanilla Jennifer, Ávila Glenda y Bajaña Tumbaco María Elena. Me sale. Bien, no sé si hay alguna incógnita para resolver. Ya vamos a leer los chats para ver qué nos dicen por interno. Disculpe que le vaya a preguntar, pero el 882, ¿de dónde salió? Es que me perdí en ese ratito. 4 por 4.9 y por 45. Multiplique con su calculadora. Ya. 4 por 4.9 y por 45. Ya. Sí, ya me.
Veamos el chat. Solamente está Licey Mendoza que dice que escucha cortada. No hay más chat. Bien, si no hay más incógnitas, muchas gracias.